Hablemos de innovación. Y no como esa palabra que se usa para todo, sino como lo que es de verdad, el auténtico motor del crecimiento para cualquier empresa hoy en día. Porque, vamos a ver, en un mercado que va a 1000 por hora, quedarse quieto no es una opción. Innovar es simplemente una cuestión de supervivencia. Así que vamos a desgranar ese manual para pasar de una idea a algo real. Pero antes de meternos en faena, paremos un segundo a pensar en esta pregunta. Si tuviésemos que apostar todo a una sola carta, a un único factor de crecimiento, ¿cuál sería? La respuesta, quizá no sorprenda a muchos, pero el dato que la respalda, ese dato sí que es contundente. Ojo a la cifra, ¿eh? Un 93%. Según un estudio de PwC, el consenso es prácticamente total a nivel mundial. Casi todos los directivos lo tienen clarísimo, el futuro pasa por crecer desde dentro, y eso se hace innovando. Esto ya no es una moda, es que se ha convertido en el centro de cualquier estrategia que quiera funcionar. Y cuidado, que esto no es solo una idea que se ve desde las altas esferas globales. Si aterrizamos en un mercado más concreto, como el de México, los datos de KPMG lo confirman. La pandemia fue como echarle gasolina al fuego, ¿verdad? Aceleró una transformación que ya se veía venir. La innovación dejó de ser algo importante para convertirse en algo sencillamente vital. Vale, perfecto. Ya tenemos claro el qué. Ahora vamos a meternos de lleno en el por qué. Porque la clave es entender que ya no vivimos en una época de cambios, sino en un cambio de época total. Adaptarse constantemente es la nueva normalidad para cualquier empresa que quiera no ya crecer, sino simplemente seguir existiendo. Y claro, la teoría está muy bien, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? Pues la mejor manera es fijarse en quienes lo han hecho de maravilla. Vamos a echar un vistazo a los planos, a los secretos de algunas empresas que no solo jugaron bien sus cartas, sino que directamente cambiaron las reglas del juego para todos los demás. Empezamos con un clásico entre los clásicos, Apple. Hay que ponerse en situación, ¿eh? A finales de los 90 la compañía estaba, con el agua al cuello, al borde del precipicio. Pero en lugar de caer, se reinventó de una forma tan brutal que acabó definiendo cómo usamos la tecnología en nuestro día a día. ¿Y cuál fue el secreto? Pues no fue una sola cosa. Fue un cóctel perfecto. Por un lado, un diseño que convertía objetos tecnológicos en objetos de deseo. Por otro, ese ecosistema tan cerrado que te atrapaba y hacía casi imposible salir. Y por debajo de todo, una máquina de operaciones perfectamente engrasada para que todo saliera bien y a tiempo. Cada pieza reforzaba a las demás. Imbatible. Venga, vamos con otro gigante. Uno que cambió para siempre nuestras noches de sofá y manta. Netflix no inventó las películas, por supuesto, pero reinventó por completo cómo llegaban a nosotros. La historia de cómo pasaron de un sobre de correos a dominar el streaming mundial es sencillamente espectacular. La jugada maestra, y muy valiente, fue cargarse su propio negocio, el de los DVDs, para apostarlo todo a un futuro digital que aún no estaba claro. A eso le sumaron una inversión brutal en tecnología, en esos algoritmos que a veces parece que nos conocen mejor que nosotros mismos, y todo, absolutamente todo, con un foco obsesivo en la comodidad del cliente. Ahí está la fórmula. Y para el último caso nos metemos en un sector de los de toda la vida, de los que parecían inamovibles, la automoción. Tesla no llegó para competir con las marcas de siempre, llegó para decirles que el juego había cambiado, demostrando que se puede poner patas arriba cualquier industria, por muy tradicional que sea. La estrategia de Tesla tiene muchas capas. No se trataba solo de hacer un coche eléctrico chulo, ¿qué va? Lo llenaron de tecnología futurista, se trajeron ideas de su empresa hermana SpaceX para fabricar de otra manera y lo más importante, lo envolvieron todo en una misión casi épica, acelerar la transición del mundo hacia una energía sostenible. Vale, hemos visto a los grandes. Inspira, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, muy bien, ¿y cómo aplico yo esto? Pues la clave es tener un método, un proceso. Así que vamos a ver un marco de trabajo muy práctico, en 5 pasos, para llevar todo esto de la teoría a la realidad. Esta es la hoja de ruta. Y ojo, no es una lista de tareas que se hace una vez y listo. Es un ciclo que no para. Primero, encontrar un problema real que merezca la pena resolver. Segundo, crear un ambiente de trabajo donde la gente se atreva a proponer cosas sin miedo. Tercero, estar con el radar siempre encendido para cazar oportunidades en el mercado. Cuarto, y esto es clave, mezclar gente con perfiles muy distintos. Y quinto, el momento de la verdad. Dejar de hablar y empezar a construir. Prototipos, pruebas, pilotos. Equivocarse rápido y barato para aprender. Pero seamos realistas. Esto suena muy bien, pero llevarlo a cabo no es un camino de rosas. Es más bien un tira y afloja constante. Hay fuerzas que te frenan y otras que te empujan, y es fundamental conocer a los dos equipos para saber a qué nos enfrentamos. Y aquí llega lo más curioso, una especie de paradoja.
Según KPMG, si le preguntas a las empresas cuál es el principal freno, la mayoría dice la pasta, el presupuesto. Pero si les preguntas qué es lo que más ayuda, lo que de verdad desatasca las cosas, la respuesta es aplastante. El apoyo de la dirección, con un 81%. ¿Qué nos dice esto? Que si los de arriba se lo creen de verdad, el dinero de alguna manera acaba apareciendo. La convicción es el verdadero motor. Esta cita de un directivo de Grupo Bimbo, la verdad es que lo clava. No se trata de innovar por innovar, de tener ideas locas sin más. Se trata de empezar por una necesidad clara y a partir de ahí construir un sistema para generar valor. El foco, esa es la palabra clave. Bien, con todo este mapa sobre la mesa, llega el momento de la autocrítica, de mirarse un poco al espejo. La pregunta ahora es, vale, ¿y mi organización en qué punto de este camino está? Y sobre todo, ¿cuál es el siguiente pequeño paso que podemos dar? Y estos datos son muy reveladores. Casi la mitad de las empresas está todavía en la fase inicial, es decir, reaccionando a lo que hace el mercado, yendo a remolque, y solo un minúsculo 3% ha llegado a la madurez. Pero esto tiene una lectura optimista, ¿eh? Significa que casi todo el mundo está en la misma casilla de salida. Hay una oportunidad enorme para quien decida ponerse las pilas. Y al final, todo este análisis nos devuelve al principio de todo. La innovación no tiene por qué ser un proyecto gigantesco e inabarcable. Puede empezar hoy mismo, con una pregunta muy simple enfocada en resolver un problema real. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es esa. ¿Qué problema se va a empezar a resolver hoy?